salario mínimo, ándele, señor. ¿Cómo que qué barbaridad? Qué barbaridad. Bueno, Bueno, yo sí porque vi además primero sí está los interesante pobres. y fue un jaloneo interesante. Anoche ya no alcanzamos nosotros a contarle a ustedes, pero la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASABI, aprobó el incremento. Ya lo había adelantado el presidente unos días antes, un incremento global del 15% sobre el salario mínimo, decía con el apoyo del gobierno, del sector obrero, pero las organizaciones patronales no quedaron nada contentas, señor Delgado. No, de hecho, si recuerdas, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, mañana va a ser 8 días que entrevistamos al nuevo presidente de la Coparmex, a José Medina Mora y Casa, a quien le preguntamos precisamente si estaba de acuerdo en el planteamiento que la víspera había hecho el presidente López Obrador, en el sentido de que el aumento al salario mínimo fuera de 15%, en el entendido de que para 2019 y para 2020 el sector patronal sí estuvo de acuerdo en aumentar el salario. Y loco José Medina Mora y Casa, quien entrará en funciones de presidente de la Coparmex a partir del primero de los primeros días de enero de 2021, fue en el sentido de que las circunstancias económicas del país eran diferentes a las que hubo a finales del 2018 y a finales del 2019. Fue cauteloso, no dijo ni sí ni no. Eso fue lo Sí. que yo interpreté en ese momento. Decía, bueno, están las conversaciones, ojalá exista ese consenso. Pasaron los días y en efecto en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es un organismo tripartita, participan los representantes patronales, los representantes sindicales y el gobierno federal, pues no se logró ese consenso. Hubo, eso sí, un aumento del 15% al salario mínimo que a nivel nacional pasa de 123.22 pesos diarios a 141.70 pesos al día, mientras que la zona especial de la frontera norte, que sí es un tratamiento especial, crece de 185.56 pesos, que era lo que se pagaba al día, a 213.39 pesos por jornada diaria. Sí, yo sí esperaba que la posición de Coparmex, porque todavía está Gustavo de Hoyos al frente, recordemos que el cambio todavía no se da, aunque ya hay nuevo presidente, estuviera en contra, aun cuando, Álvaro, aun cuando la Coparmex, y creo que es una de las imágenes que yo más recuerdo del mismo Gustavo de Hoyos, tuvo en su momento una campaña hace algunos años, una campaña que era a favor de un aumento a los salarios, al salario mínimo. Era una campaña, pues, que los llevó ahí al Ángel de la Independencia y se tomaron las fotos y se tomaron otras fotos, recuerdo bien, en el Monumento a la Revolución. Ahí estuvo Gustavo de Hoyos, otros líderes patronales diciendo, pues se tiene que dar ya un aumento. Pero ahora, pues hay una posición de oposición permanente al gobierno federal. Bueno, se vale, está bien, qué bueno. Y entonces yo que me imaginé que este aumento en particular iba a ser rechazado, sobre todo de cara a la elección que viene, y él está ya muy metido en el tema electoral. Pero, por el otro lado, sí me sorprendió que el Consejo Coordinador Empresarial no estuviera de acuerdo, porque es mucho más flexible y tiene un diálogo un poco más fluido con el gobierno federal, y eso podría permitir pues que se planteara el tema y que si había manera de negociar, se negociara, lo que fuera, pero no una oposición como la que se dio. Ahora, los dos argumentos que se dan
están muy vacunados, Álvaro. Es el tema de la inflación, de que se va a generar inflación, tal, algo que no sucedió en los 2 años que se ha dado un aumento. Y el otro es que se van a perder empleos, que es el otro gran argumento. Ahora, durante décadas se ha utilizado ese argumento y ese argumento se acaba de demostrar que es falaz, que se puede perfectamente, pueden los patrones asumir un aumento para los siguientes años porque lo que hay de salario mínimo es ridículo. O sea, ganan más en Belice, Álvaro. En Sí, Belice. en efecto, lo que la Coparmex estableció después de esta decisión irracional y de una aprobación sin consenso, como lo detalló el sindicato patronal, fue textualmente lo siguiente: se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento, lo que, combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia de COVID-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios. Esta es la posición de los patrones de la Coparmex, que en efecto hay que verlo también en el contexto no solamente de la defensa legítima de los intereses de los patrones. Finalmente, la Coparmex existe desde hace casi un siglo, hace 91 años, precisamente para defender los intereses de los hombres del dinero de los patrones. Pero hay que entenderlo además por el contexto político electoral al que tú aludías, Alejandro. Gustavo de Hoyos, que es el presidente de la Coparmex saliente después de 85,637 reelecciones, es uno de los articuladores, junto con Claudio X González, de esta iniciativa denominada Sí por México, que ha logrado, por lo menos de manera declarativa, falta que se formalice legalmente a más tardar el 23 de diciembre, del PRIAN, de la unificación formal del PRI y del PAN, que han cogobernado por lo menos desde 1988. En ese es el contexto. Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial, que es el organismo al que pertenece la Coparmex, pero que también, a la que pertenece también CONCAMIN, CONCANACO, CANACINTRA, Consejo Nacional Agropecuario, los aseguradores, es el organismo cúpula del sector privado. También advirtió que fue razonado su posicionamiento en contra de este aumento salarial y dijo que los objetivos no pueden permanecer intactos en las circunstancias actuales de la economía, gravemente afectadas por la pandemia. Dice, por la difícil situación que atravesamos debido a la pandemia, estamos ante la encrucijada de preservar la mayor cantidad de empleos en un entorno económico adverso y ver la posibilidad de generar nuevos empleos. Y añadió, es claro que en este momento tan crítico que enfrenta nuestro país, es más importante mantener y recuperar empleos que perseguir un objetivo aislado de mejorar el salario de algunos a costa de más informalidad y desempleo de muchos. Bueno, ahí están las posiciones. Son 18 pesos, Álvaro, lo que Sí. se está aumentando. 18 pesos. Es decir, pues casi nada. Ahora, digo que al final es muchísimo en la ruta de la recuperación del salario. Los empresarios han tenido apoyo, se les han condonado impuestos, han tenido FOBAPROAS, han tenido un trato con tal de robustecer a los empresarios y siempre se les está tratando de manera privilegiada. Pues sí. Y ahora pues deberían poner algo de su parte. Vamos a un corte, volvemos. Para la octava, tu punto de vista es muy importante. Comunícate vía WhatsApp